Muy buenos días, tardes, noches, amigos. A la hora que nos estén viendo, bienvenidos a su podcast Temas. Mi nombre es Rubén Navarrete y como siempre tenemos invitados de lujo siempre. Y el día de hoy tenemos un amigo, colega, con el que estudiamos también en alguna época en el colegio. Y vamos a hablar sobre temas de mucho interés, el tema de desarrollo académico, que a veces parece que lo han relegado a segunda instancia, pero en realidad nosotros creo que coincidimos en que es importante el tema de formación para poder seguir creciendo, para poder tener contactos y poder seguir aprendiendo también en este mundo. Entonces, le doy la más cordial bienvenida al doctor Santiago Leal. ¿Cómo estás, Santi? Preséntate para la gente que no te conoce en este espacio. Hola, ¿qué tal? Un gusto con todos. Gracias, Rubén, por la invitación a tu podcast y tu programa. Pues bueno, como mencionó, mi nombre es Santiago Leal, soy oriundo de la ciudad de Ibarra, tengo 33 años y actualmente me desempeño como el rector del Instituto Superior Tecnológico Cotacachi y del Instituto Superior Tecnológico Luis Urbano de la Torre. Y un gusto y a las órdenes para atender cualquier consulta que tengas. Mi querido doctor, bueno, vamos a empezar por un poco cómo fue este tema que tú decidiste involucrarte en la parte académica, porque cuando uno está en el colegio pues no es tan importante los estudios, a veces nos los deja uno a veces a segundo plano y cuando ya empieza a ver, digamos, una carrera académica o lo que se está formando, como que cambia la perspectiva. ¿Dónde fue tú que dijiste, tal vez por este lado puedo yo ser tal vez docente o apuntar a este camino? Bueno, sí, es lo que tú bien mencionas, ¿no? En el colegio creo que lamentablemente la educación, especialmente en bachillerato, y los profesores son los que menos creo que los tomamos como ejemplo. A veces no nos gusta alguna metodología, tenemos discusiones o cualquier tipo de cosas, y al final también hay que entender que es parte de nuestra inmadurez en esa edad, ¿no? Claro. No tenemos claro como un proyecto de vida desde ese entonces. A mí donde me entró la realidad el tema de la educación superior, donde me llamó mucho la atención, fue especialmente cuando yo conocí a un docente que probablemente tú lo escuchaste o tal vez tuviste la oportunidad de recibir clases, del doctor Walter Jacome, que era un profesor de la Universidad Técnica del Norte, que también era profesor en la Universidad Católica. Yo a él le conocí en una etapa de mi vida en la cual sí ya trabajaba en la parte privada, pero como que no tenía un horizonte claro de qué es lo que me gustaba todavía. Entonces, al conocerle a él y tener la oportunidad de haberlo conocido de una forma un poco más íntima, en el sentido de tener conversaciones de cómo fue su vida, su trayectoria, y cómo él también tuvo ese mismo clic de pasar de la parte privada a ejercer su profesión al sistema de educación superior, me impresionó bastante porque uno quizás tiene ciertos referentes y admira y dicen, mira, este profesor tiene, yo qué sé, 5 títulos, y uno dice, si yo con uno ya estoy que me arrepiento de la vida, y cómo una persona puede alcanzar en ese tiempo. Y ahora actualmente que yo también tengo mi título de pregrado, 3 maestrías sobre el doctorado, digo, no era tan complejo como yo lo veía en ese instante. Pero son esas personitas que yo siempre digo que uno tiene que tener como un referente y donde uno tiene que apuntar para que sea un escalón en el cual impulsarte y puedas seguir creciendo. Yo creo que sí, en esa parte coincidimos mucho en el tema de que muchas veces descuidamos nuestro entorno y a veces ahí puede estar ese referente que tú necesitas para una mentoría, te vaya formando el liderazgo. Y entonces diste el salto de la formación académica cuando estabas en la universidad y dijiste voy a tratar de desarrollar una formación para poder ser docente tal vez, o te llamaron. ¿Cómo fue el tema de que empezaste a dar clases? La verdad, sí, yo cuando terminé mi pregrado en la Universidad Católica, me dediqué a la parte privada, como habíamos conversado tras bastidores. Tú sabes que yo tengo un negocio familiar que lo hemos venido cultivando desde hace varios años, como mi papá como emprendedor inicialmente y luego mis hermanos conjuntamente conmigo. Entonces, al momento que yo ya termino la carrera, comienzo a trabajar en esta empresa familiar, pero también me dedicaba a otras actividades como asesoramientos, brindaba mi contingente también a otras organizaciones. Y justamente como un docente con que me llegué a tener una muy buena relación en su momento cuando me daba clases en la universidad, me invitó, me dijo, mira Santiago, hay una oportunidad y tú siempre te has desempeñado, has sido muy disciplinado, bastante empático con las personas y te has sabido desenvolver bien en las clases. Entonces es como, yo suelo decir,
creo que cada clase, cada actividad es como una muestra para uno presentar a otras personas. Claro. A veces no todos lo toman con la misma seriedad, a veces creo que en el colegio, en la universidad, lo tomamos a veces hasta con cháchara, nos reímos, hacemos cualquier broma, pero no sabes quién está del otro lado de la vereda viéndote y diciendo, mira, esa persona tiene ciertas cualidades. Entonces fue él quien me invitó como docente ocasional, daba al inicio 8 horas. Era un poco paradójico porque cuando yo entré a trabajar, yo apenas tenía 24 años, entonces prácticamente yo pasaba hasta como alumno de muchos de ellos, y muchos alumnos míos en su momento eran mucho más mayores que yo. Y era gracioso porque los mismos profesores que me dieron clases ahora ya eran mis colegas de trabajo. Entonces fue esa mi primera experiencia donde ahí dije, me gusta esto, me gusta compartir, porque creo que para ti, para muchos jóvenes, siempre tenemos ese malestar de, se queda el conocimiento en un libro, se queda en una teoría, pero cuando en realidad me dice, vea, yo cómo aplico esto en mi trabajo, cómo yo lo puedo llevar a ejecutar. Y esa parte de tener esa experiencia en el sector público y privado que lo he tenido, me ayuda a poder transmitir a mis estudiantes y le mira, cuando tú tengas un problema, puedes solucionarlo de esta manera. Y a veces el estudiante se queda quizás con el concepto porque tú sabes que muchas veces nos orientamos en ciertos investigadores o autores de renombre que son de otros países. Claro. Y ellos tienen una metodología y se aplica diferente, pero aquí la clave es cómo yo cojo ese modelo, ese método y lo aplico en mi país, o en mi ciudad, o en mi negocio. Entonces, eso a veces es lo poco complicado y a veces la gente no lo entiende. Por eso siempre hay, como te decía al inicio, hay este reclamo de no me gusta porque son puro libro, pero a mí no me enseña. Porque sí, también hay que reconocer que hay docentes que son puro libro, que no han tenido ni siquiera la oportunidad de trabajar para lo que han estudiado. Entonces, ese fue mi primer salto y después como que ahí le cogí el cariño, el gusto y dije, está interesante, vamos a seguir aquí y veamos hasta dónde podemos llegar. Qué bacán. Yo pienso que a veces pasan este tipo de oportunidades y hay que aprovecharlas. Justamente lo que conversamos hace un momento era que uno no puede dejar de relacionarse con personas, sobre todo colegas en cualquier ámbito, porque puede ser que esa persona luego te recomiende en algún trabajo. ¿Tú cómo recomendación darías a los estudiantes que ahorita están en universidad, sobre todo que a veces también uno está pasando en esa transición un poco de la etapa del bachillerato, que uno es bastante rebelde, digamos un poco, que pasamos tú y yo esa misma, o sea, y a veces pasa, ¿no? Que decimos, así mismo éramos nosotros cuando tenemos estudiantes o cuando conocemos gente que sigue en ese mismo andar y entiendes el por qué cuando uno también estaba en esa edad, pero y pasas a la universidad y es como que a veces también no coincides en las ideas y sigues queriendo ser rebelde y todo lo demás. Y como que en vez de abrir relaciones y conocer gente, rompen lazos y no se llevan ni con los profesores ni con los compañeros, y como que a veces generan un bloqueo en el tema académico. ¿Tú qué recomendación podrías darle a estos estudiantes que tal vez fuimos nosotros alguna vez también, ¿no? Sí, bueno, yo lo que podría recomendarles a los chicos es que nunca se cierren a nada, que siempre tengan la suficiente empatía y capacidad de poder relacionarse con los demás. Como te decía, uno nunca sabe que quizás el compañero que está al lado tuyo de tu banca puede terminar siendo el próximo alcalde, el próximo ministro, el próximo gobernador, el próximo dueño de una empresa o un próximo emprendedor. Entonces, a veces nosotros mismos, te podría decir como que hacemos de menos a los demás y no nos damos cuenta del gran potencial que los demás pueden llegar a tener. Porque a veces sí creemos, decimos, bueno, tiene un currículum espectacular, pero quién sabe que dentro otra persona que quizás no tenga esas mismas capacidades o competencias, resulta que es muy competente para otra actividad y les termina atinando a eso y despega. Claro. Y eso es lo que nos falta, aprender a entender nuestro entorno que nos rodea y con las personas que podemos llegar a trabajar en un futuro. Y también tener la capacidad de ser resiliente, porque como tú bien lo dijiste, no todos pensamos iguales, todos tenemos diferentes criterios, pero siempre es algo que me llevo en mí y es un refrán muy conocido. Yo puedo respetar, pero yo te respeto, pero quizás no comparto, pero mientras haya ese respeto, se puede tranquilamente trabajar en equipo, porque lo que le falta a las personas es la empatía, porque quieren siempre superponer su idea por encima de los demás. Eso lo podemos ver tranquilamente con el ejemplo de los candidatos presidenciales. Claro. Todos quieren ser presidentes, ninguno puede decir, yo voy a declinar y te voy a acompañar en la lista, no, o sea, si tú no te bajas, yo no me bajo y se dan ese tipo de choques que al final terminan siendo muy dañinos al momento de llevarlo a la práctica cotidiana. Definitivamente, yo creo que más vínculos de trabajo se pueden construir que rompiendo esquemas y teniendo diferencias.
que es normal, ¿no? Y a veces yo eso he visto también que el diferir o tener un criterio diferente es bastante normal en este tema de académico, en el tema de emprender, en el tema de formación, pero lo importante es que haya algún punto de quiebre donde los dos coincidan en alguna forma para poder sacar adelante proyectos, trabajos, porque definitivamente a veces es complicado entender que no somos entes independientes, siempre vamos a ser sociales. Y proyectos como tal, que tú también te has involucrado y has estado en eso, tú mismo ahorita que estás liderando equipos de trabajo y todo, sabes que convives con las personas y a veces como que la gente dice, no, yo no dependo de nadie y en el fondo todos necesitamos en realidad, ¿no? Todos nos necesitamos de alguna manera. Es verdad, sí, todos estamos de todo. Yo siempre suelo decir, por la experiencia académica especialmente, todos de alguna forma contribuyen con un granito de arena. Por más que uno diga, no, pero es que yo solito me fajé y me saqué la carrera y me maté. En realidad no es eso, porque por un lado tienes a tu familia que está ahí apoyándote y esas palabras de ánimo, aunque no te puedan resolver un problema en tu trabajo o cualquier cosa, pero alguien que te escuche ayuda bastante. Tu pareja, la misma situación, o tus mismos amigos. El hecho de que se den un tiempo para compartir y tú puedas desahogarte quizás toda esa tensión, esa frustración, que no la puedes canalizar de una forma personal, claro, ellos te lo ayudan de otra manera. Entonces, yo comparto igual que lo que tú dices. No estoy de acuerdo en eso de yo soy autónomo, yo soy solito, yo puedo con todo el mundo, yo no necesito... No, me parece una mentalidad muy retrógrada, porque a la final somos seres humanos que vivimos en un mundo que es sociable y estamos hechos para convivir en sociedad. Y así, por más que digas, yo no dependo de nadie, pero sí dependes de la persona que vaya a hacer los cultivos, porque si no hubiera los cultivos, no hubiera los alimentos. Definitivamente. Entonces, uno tiene que aprender a mirar más allá de lo que tiene al frente de la nariz. Definitivamente, y creo que un vivo ejemplo de eso fue la pandemia que vivimos. Exacto. Y todo lo que conllevó este proceso, que mucha gente la vivió de maneras diferentes, entendió muchas cosas que quizás antes no las vivía, y quien logró sostener un poco el tema alimentario fue justamente la gente del campo que enviaba los alimentos porque ellos tenían sus tierras productivas y seguían sacando pese a todo lo que estaba pasando acá y pese a los muertos, pese a todo lo que se vivió. Ellos seguían produciendo y seguía caminando de alguna manera el sector agrícola. Y como que mucha gente ahí recién como que tuvo esa otra óptica y resiliencia de ver que es un trabajo y que también se depende y se codepende de otros sectores. Y yo creo que cómo tú has visto y cómo viviste tú en esa época el encierro, a qué te dedicaste, cómo fue para ti esa... La verdad fue un tema bastante complejo, porque creo que todos tuvimos la misma impresión cuando nos dieron la notificación de que teníamos que encerrarnos, y creo que ninguno de nosotros lo veía como, bueno, ok, serán 2 semanas, serán 3 semanas, un par de días y listo. Pero cuando ya comenzaste a ver que ya te daban el tema del gobierno, de las restricciones, de que ya es para 1 mes, ya es para 2 meses, ya es para 3 meses, y llega en realidad un momento en el cual el ser humano no está acostumbrado a ese tipo de cosas, y uno está siempre acostumbrado a la cotidianidad. Por eso si tú revisas, hay muchos estudios de personas que se divorciaron en la pandemia, familias que se llevaban súper bien terminaron destrozadas porque no podías convivir estando en ese mismo entorno. Claro. Entonces ahí sí es cuando uno tiene que apelar mucho a las distintas capacidades para tratar de buscar. Yo te cuento, en mi parte personal, yo me dediqué justamente en ese tiempo, estaba cursando el doctorado y estaba ya prácticamente en el término del mismo, estaba dedicándome a hacer mi tesis doctoral. Entonces, para mí fue un tiempo para aprovechar. O sea, dije, ok, no puedo salir, no puedo hacer mayor cosa, no puedo trabajar de la manera que tengo que trabajar, pero voy a dedicarme en este momento a mis estudios porque no tenía otra cosa más que hacer. Entonces fue dedicarme a eso, pero a la par también ya trabajaba como docente en el instituto, y era de alguna forma trasladar las clases presenciales a la parte online. Y a veces para algunas personas es complejo, y para algunos docentes, y a veces suena en broma, ¿no? Y es verdad, que ni siquiera pueden prender un proyector, y ahora siéntalo enfrente de un computador. Y que jale por Zoom. Exacto, y encima hazlo por Zoom. Súmale por otro lado que tú estás hablándole a un monitor. Tú no sabes si el estudiante te está prestando o no te está prestando atención, pero al final tú tienes que dar tu clase. Y a mí me pasaba, y a veces de broma les decía a mis estudiantes,
están todavía ahí, ya se durmieron, ya se despertaron. Me siento como que loco porque yo mismo me hacía mis preguntas, yo mismo me respondía porque, chicos, preguntas, nada. Entonces es parte de los criterios, pero creo que al final no fue tan complejo porque yo tuve también la oportunidad de estudiar cursos, maestrías en línea. Entonces, de alguna forma, tenía la experiencia y no se me hizo tan difícil. La transición. Exacto, pero sí leía que era complicado para el estudiante, porque ellos, si tú le preguntas en encuestas a estudiantes, quizás recién salidos del colegio, y le dices, mira, ¿tú preferirías online o presencial? Todo el mundo te va a decir presencial. Quizás hay un porcentaje muy bajo que te diga online. Y todo el mundo se le corre porque te dicen, es que yo aprendo mejor viéndole al profesor. Claro. Entonces, cuando en realidad, si tú tienes la metodología adecuada, la empatía es suficiente para transmitir un sentimiento a una persona que está en otro lado, créeme que no se hace complejo. Yo te hablo de la experiencia porque también soy docente de universidades en Guayaquil, donde enseño posgrados también en línea y presencial. Y yo con los estudiantes, créeme que me he ido mucho mejor con los estudiantes en línea que con los en presencial. Porque se vuelven muy empáticos, me dice el profe, usted qué excelente que explica, se le entiende y están ahí constantemente preguntando. O sea, y contigo, más me preguntan los estudiantes en línea que los que están en presencial. Entonces, son formas y formas de cómo uno también puede llegar a conectar. No comparto mucho porque dicen, a veces un mensaje es muy seco. Mentira, es la forma como tú le transmitas, claro, y como tú le hagas entender a esa persona de lo que tú quieres que él entienda y aprenda. Y darle esa libertad para que él también pueda sentirse cómodo con este proceso, porque al final no es algo que sale de la noche a la mañana, es algo que toma su tiempo y tienen que las personas irse acostumbrando, porque ahora la modalidad de enseñanza está evolucionando y se está trasladando a la virtualidad. ¿Por qué? Por los temas de trabajo mismo, las capacitaciones es mucho más sencillo acceder. Quizás para mí o quizás para ti o otra persona que está laborando es imposible tomar una capacitación de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Definitivamente. Entonces buscas opciones en línea, opciones en línea. Y yo creo que eso nos ayuda a todos como a ver otra óptica, y claro, fue una transición complicada en algunos aspectos, en otros evolucionó muy rápido y nosotros no somos nativos digitales como tal, porque me acuerdo que en el colegio no teníamos como que un celular táctil, era de teclas, no era ni a colores, ¿no? La verdad, nosotros fuimos, y a veces me incluyo, en esa etapa en la cual, imagínate, nosotros de cual que tuvimos la materia de mecanografía, que estuvimos en máquinas de escribir. Claro. Entonces, si tú le explicas eso a un alumno, créeme que ellos se sorprenden porque, claro, ellos tienen las computadoras y es más facilito. Y si tú le presentas a un joven de la actualidad, le das un teléfono con teclas y te va a preguntar, ¿y esto? ¿Y dónde está el táctil? Claro, como entra al mapa. Exacto. Y hay mucha diferencia en realidad en el desarrollo tecnológico que ha habido en este tiempo, más que anteriormente, porque era bien difícil. Igual el celular que teníamos era que se conectaba a la cámara aparte, ¿te acuerdas? Exacto. Este tipo de cosas. Nosotros, y eso que estábamos en un colegio informático y que digamos estábamos medios involucrados en la tecnología, ahora mucha gente no conocía eso, y en este proceso tanto profesores como estudiantes tuvieron que directamente migrar a la parte digital, y fue como que, ¿y ahora? Sí, literal, y es parte de este tema, ¿no? El ir migrando de alguna o de otra manera, de cómo tú vas llevando estos elementos, porque hay que considerar que pongámosle solamente con los dispositivos de almacenamiento de información. Nosotros en el colegio conocíamos los disquetes. Claro. Y de ahí evolucionamos al CD, y luego evolucionamos al USB, y ahora tienes la nube, tienes los celulares. Entonces y si tú le dices a un estudiante qué es un disquete, mucha gente quizás lo haya visto en las redes sociales o en los videos de YouTube, cuando les hacen a los jóvenes de ahora, les dicen, mira, ¿sabes qué es esto? No, ¿qué será esto? Y para uno es como que, oye, eso recién nomás pasó, no es que es hace mucho tiempo. Claro, no son miles de años, son pocos años en realidad de las transiciones que hubo, y lo que vendrá también, yo sé decir. Exacto. Son formatos. Anteriormente, justo lo que conversamos de este tipo de programas, podcast, video y todo, tocaba buscar un espacio, solo las productoras. Ahora cada cual tiene su voz para poder transmitir y comunicar a través de su teléfono móvil, se conecta a internet y ya está subiendo videos, cosas que antes no había, ¿no? Y eso creo que podemos agradecerle un poco a esta pandemia, porque sí obligó como a migrar un poco a ese tema, y hasta los abuelitos ahora están en Facebook y todo, ¿no?
Entonces, mira, si hablamos de esa particularidad, es algo que pasa con también los temas de educación y por eso digo, el ser humano, cuando uno le sabe explotar, el ser humano tiene capacidades increíbles, especialmente la capacidad de adaptarse. Claro. Porque nosotros somos seres que todos constantemente estamos evolucionando, todos los días aprendiendo y te estás adaptando a esa realidad que te toca vivir. Quizás, no sé, si uno recuerda un ex trabajo que tuvo donde se sentía frustrado, enojado, quizás en una edad, pero si ahora te volvieran a colocar en ese mismo trabajo, a la edad que tienes con la experiencia, créeme que no le pasarías de la misma forma, porque dices, bueno, yo ya sé cómo manejar esto, yo no me voy a hacer tanto lío como anteriormente, claro. Entonces, hoy en día el tema de la educación también falta, como yo les suelo decir a mis estudiantes, porque en el instituto y en las universidades que doy, también me he encontrado con estudiantes que no son nativos tecnológicos, que les cuesta mucho el utilizar un computador, y yo les he de decir, mire, aquí no es responsabilidad de la institución, por un lado, tiene parcialmente sí, pero también es la obligación de autoeducarte y de autoformarte por ti mismo, porque si tú no haces ese esfuerzo, créeme que ninguna empresa, ninguna va a decir, pobrecito, qué pena, estás mal, no sabes hacer esto. Simplemente decir, ¿no tienes las competencias? Muchas gracias. Como veníamos conversando acerca del tema del desarrollo tecnológico, y coincido bastante en el tema de que una responsabilidad sí tiene la academia como tal de formar a sus estudiantes, de transmitir el conocimiento, pero el tema de autoeducación ahora ya es mucho más amplio, y yo creo que muchas personas y la gente en general a veces no conoce de algún tema porque tal vez no le interesa o no se involucra, pero ya ahora pensar en el tema de que tener dificultades en manejar una computadora, por ejemplo, para poder, entonces pones un video en YouTube en vez de estar en el Facebook, en vez de estar subiendo memes, y te actualizas en ese tema y te sigues formando, porque una parte sí es cierto, los profesores en el instituto te tienen que transmitir el conocimiento que tal vez necesites para la vida profesional, pero otra parte también viene de ti, porque cuando llegas a una empresa no es como que te dicen, bueno, tal vez en esta materia no tuviste un buen profesor y por eso tal vez tienes este vacío y no sabes. Y te voy a igualar. Y te voy a igualar. O sea, la empresa lo que menos quiere es tomarse el tiempo de seguirte formando, se supone que ya tienes esa formación. Y también es que llegas a las empresas y no es como en un instituto o en una universidad que tienes un problema y alguien te ayuda a resolver. Ahí es como que tengo este problema, resuelva, porque para eso se formó. Y ahí no le puedes culpar al profe Santiago que no te dio clases de computación porque ya te dijo que tenías que haber sabido, ¿no? O sea, exacto. Definitivamente. Es parte de... hay un término en investigación que se llama aculturalizarse, que es tratar de contemplar y embalarte en lo que hay. Yo el otro día veía, de lo que hablas de redes, bueno, las redes son buenas, pero también tienen su lado negativo, depende cómo uno lo utilice, ¿no? Sí. Como digo, a veces hay mucha gente que se queja del internet y dicen, es que el internet es malo, por eso mi hijo no. O sea, depende cómo tú le enseñes a utilizar. Si tú le enseñas a utilizar muy bien, es una herramienta muy potente. Entonces yo el otro día veía un post de un psicólogo que me llamó muchísimo la atención, y él hablaba específicamente de 3 décadas de la vida de una persona para poder apuntalarse hacia una proyección a futuro. Entonces él te hablaba de la década de 1 año hasta 10 años, que es básicamente la escolaridad que uno tiene ahí. Entonces no es mayor cosa, pero ¿qué se tiene que aprender ahí? Son los valores y los principios que te ayudarán a formarte en un futuro, porque básicamente las investigaciones te hablan que de los 1 a los 6 años tú adquieres todos los principios y valores de tu hogar con los que tú te vas a proyectar y que obviamente vas a adquirir nuevos a futuro. La segunda década, imagínate, ya entras desde los 10 a los 20, que pasas de la escuela, el colegio, y ya tienes tu primera decisión importante. Imagínate, a los 17 años, y ahora, Dios mío, ¿qué carrera elijo? ¿A dónde voy? Exacto, y uno a veces no tiene ni siquiera la orientación, y normalmente uno se fija a qué se dedican mis padres, o un primo, o un tío, algún amigo, que tú digas como que por aquí medio me late. Claro, a veces tenemos alguna afinidad. Exacto, a veces tienes los típicos estudiantes también por el otro lado, de que entra una materia, una carrera, no me gustó, y al año ya está cursándose otro, y pasan saltándose de carrera en carrera hasta que encuentren dónde pueden sentirse bien. Y luego pasas a la tercera década, que son de los 20 a los 30. Entonces, obviamente quizás hoy en día la gente ya no está tan interesada en formalizar o tener familias como eran nuestros padres. Nuestros padres, tú sabes, se casaron muy jóvenes, ya creo que a una mujer si no casaba a los 20, 21 ya le decían que ya está pasada.
Y ahora no ves eso, pero antes era esa urgencia de formar un hogar. Y ni siquiera a veces te proyectabas tanto en la parte educativa. Hoy en día no, es lo contrario. Tienes los estudiantes que quieren seguirse formando en su gran mayoría, pero vas teniendo estas temporalidades que te explico en la cual vas tomando decisiones que son muy importantes. Y si tú recién esperas a los 30 años comenzar a arrancar una vida, créeme que ya vas a tener un montón de pelados atrás tuyo que ya van a estar con una maestría, 2 maestrías y con una experiencia muy amplia que tú ni siquiera tuviste porque tú estabas tan relajado esperando decir, voy a madurar y voy a ver qué me pasa. Entonces, créeme que por eso a mí me disgusta, y te lo digo de manera muy personal, este término cuando dicen comencemos desde abajo, ese romanticismo del comencemos desde abajo. Entonces, ¿qué es comenzar desde abajo? O sea, tendré que esperar a tener una pareja para recién ese punto ponerme a pensar en qué voy a hacer mi vida, dónde voy a meterme en un futuro, a qué me voy a dedicar, de qué voy a sobrevivir. Cuando ya recién te pongas a hacer conciencia de eso, créeme que ya vas a tener una carrera perdida cuando ya todo el mundo está corriendo. Claro, definitivamente. Y en ese aspecto, ¿cómo ves tú las cosas cuando dicen el resultado de la sociedad que tenemos es parte del sistema educativo que tenemos todavía, que tiene ciertas falencias, podemos decirlo un poco, pero también es la otra parte que hablamos, ¿no? Justamente lo que hablaste en el ejemplo, que hay gente que dice, bueno, no hay que tomarse tan en serio todo, empecemos desde abajo, no hay para qué precipitarse, y ahora también está incrustado mucho el gen de no, la universidad no funciona, esto no hay que hacer, ahora se puede emprender, y yo difiero bastante en ese tema también porque tú y yo coincidimos en que hay que especializarse en una rama. Ahí hasta conversamos alguna vez y yo te decía, no, pero es que sí vale la pena ser todólogo y todo, pero a veces tú y yo hemos visto que en la práctica no conviene saber poco de todo, sino mejor especializarse en una rama y explotar esa rama. Y de ahí sí, pues si vas complementando con otras, porque veo que también has hecho una maestría en marketing y conoces que tiene muchas cosas. Sí. El marketing mismo, o sea, no es como que el marketing es una sola, sino que tiene varias ramificaciones y hay que especializarse en algo y después seguir complementando. ¿Cómo ves ahora ese panorama que a veces dices, o sea, ya no vale la universidad, ya no sirve estudiar? No, yo en lo personal, como hablábamos hace unos minutos, yo puedo decirte que soy de esas personas que tuvo la suerte de poder vivir de mis profesiones. Dando gracias a Dios, he tenido la oportunidad de trabajar, como te decía hace un momento, en empresas privadas, en el sector público, hablando de municipios, he tenido la oportunidad de trabajar ahí. Siempre también ligado por otra parte a la parte de educación, entonces... Como tú sabes, soy ingeniero en administración de empresas, entonces me permite tener esa polivalencia, pero siempre y cuando esté, como tú dices, dentro del enmarcado de lo que es mis conocimientos, y obviamente especializarme en ciertas particularidades. Está bien como conocer ciertas cosas, pero nunca te atreverías a decir, yo soy el portavoz de que el marketing es ahora así, fulano y me están insultando, porque yo sé que hay personas que se han dedicado especialmente a hacer y ellos son eminencias que pueden dar un criterio más específico sobre esa particularidad. Entonces, hoy en día, como tú dices, comenzamos con el marketing 1.0, el 2.0, el 3.0 y estamos en el 4.0. Y a veces la gente no contempla, y es lo que te decía, hay docentes que son de libros que se quedan hasta ese punto. Claro. Pero ya cuando le dices, a ver, bueno, entonces enséñame cómo se aplica. Eso en cambio ya es otra cosa. Definitivamente. Eso es algo que coincidimos de que el docente sí es, ¿verdad? Que uno también se nutre de los libros, de la parte digital, de artículos y todo lo demás, pero en la práctica hay mucho que explotar todavía porque no hay, digamos, contenido que aplique directamente, por ejemplo, en el tema de marketing, que apliquen de la parte de Estados Unidos aquí en Ecuador. O sea, por más que estemos dolarizados, nosotros somos un mundo totalmente diferente a nivel de mercado, a nivel de competencia, a nivel de muchas cosas. Y yo creo que en ese punto sí es importante hablarles a los docentes y decirles, o sea, hay que mirar a nuestro entorno y analizar qué problemas estructurales podemos resolver nosotros desde aquí, con los conocimientos que obviamente vienen de otros lados, sí, pero hay que, como tú decías, adaptar las metodologías para que puedan funcionar. Y es que es así, mira, algo que yo he detectado y lo digo sin menospreciar a mis colegas docentes y otros tipos de profesionales. El tema es que muchas veces el docente, y es parte también de la idiosincrasia de los estudiantes,
es quizás verle al docente acá arriba y el estudiante acá abajo. Sí, y ese es un error muy cotidiano porque le hacen sentir al docente como yo soy el más. Y a veces yo les suelo decir a mis compañeros de trabajo en las instituciones que yo he estado, miren, nosotros vivimos en una burbujita chiquitita, pero el país es grande, el mundo es grande, y donde hay una persona que es muy buena, va a haber otra que es muchísimo mejor. Y yo te lo digo por conocimiento de causa, porque yo tuve la oportunidad también de estudiar en el extranjero, en algunos países. Y quizás yo en lo personal, cuando hice mi primer estudio de posgrado, que lo hice en San Borondón, en la Universidad de Espíritu Santo, yo iba con un temor, pero que no te imaginas, porque decía, Dios mío, me voy a ir a estudiar a una de las ciudades más grandes del Ecuador, donde obviamente tiene que haber unos profesionales a lo loco, porque me pasaron la lista de mis compañeros y graduados de la Politécnica, graduados de la Salesiana, graduados de la Universidad Católica de Ibarra, de Quito, y así de las mejores universidades que normalmente uno siempre les tiene ese concepto, ¿no? ¿Cuáles son las más principales? Pero créeme que el momento que ya pude asentar la idea y conocerles, me di cuenta, dije, no le estoy pidiendo ningún favor a ellos. Quizás ellos sí tienen otros conocimientos, pero eso no quita lo que tú decías un instante, de yo poderme autoeducar y poder rivalizarme y poderme codear igual con ellos. Y esa misma situación me pasó cuando yo comencé mis otros posgrados. Dije, bueno, ahora me voy a ir a México. ¿Cómo será México? Se escucha que la educación... Y llegué y la misma realidad y me dije, en realidad yo no le pido ningún favor a ninguno de ellos. Definitivamente. Y cuando hice el doctorado, que fue los estudios que más me aterraron, te soy muy honesto, porque hay que ser muy conscientes con uno mismo. La investigación todavía aquí le falta muchísimo al país, le falta mucho. O sea, decirte que a veces ni siquiera pueden escribir. Y no es porque no les dé la capacidad, es porque no estamos acostumbrados a leer. Si tú le dices a un estudiante, vean, tenemos que terminar de leer un libro de 200 páginas, te ponen el grito en el cielo, que cómo, que cuándo voy a leer, que piensa que soy desocupado, por poco te dicen hasta que te vas a morir. Sí, y en realidad eso de la lectura sí es un incentivo importante, porque nosotros diferimos mucho en el tema académico con otras personas o otros países por ese mismo hecho, de que la educación es como un valor principal en otros países y aquí es como que alguien lee un libro al año. Exacto. Estadísticamente. Entonces, y a veces es porque les obliga el profesor. Exacto, entonces yo les cuento a veces a mis alumnos y les digo, miren, yo cuando hice mis estudios del doctorado, créanme que en mi vida había leído tanto. Les dije, sí, bajito, y ahí todavía tengo ese repositorio en mi computador para acordarme de todo lo que me hizo pasar. Sin mentirte, de haber leído como 150 artículos, de los cuales solo me sirvieron 70 para mi tesis. Claro. Pero fue algo de tratar de absorber información lo más pronto que puedas y sobre todo sintetizarla muy bien para poder ser muy puntual. Y al momento de terminar, volviendo a la parte del temor que había, yo decía, ¿y ahora cómo será toparme con otra gente de otro país? Y estamos en un nivel muchísimo más alto, porque tú sabes que el doctorado es el último grado que puedes obtener a nivel académico. Y ya era como que, ok, yo soy el pobre estudiante que salió de Ibarra, que no es una capital que debería tener una proyección diferente. Provinciano. Exacto, como suelen decirnos, todavía se utiliza, lamentable, pero créeme que todavía se utiliza ese término. A veces sí he escuchado. Y fue como que en darte un portazo y decir, ok, ya llegué aquí, estoy en Lima, ok, vamos a ponernos en onda con todos los demás compañeros, vamos a ver qué tanto saben. Y volví otra vez a lo mismo, me di cuenta que solamente depende de uno el ponerse al nivel de los demás, porque me di cuenta que muchos compañeros del Perú, sin menospreciar, unos muy buenos, otros no tan buenos y unos bastante regulares. Y a la final es demostrarse, y a veces yo tenía un compañero que con el que todavía tengo una muy buena relación, que él me sabía molestar y me decía, tú ecuatoriano no te has de graduar. Y yo le dije de chiste en broma, no te creas, yo voy a ser el primero en graduarme de esta corte. Y lo fue así, a la final me terminé graduando yo primerito de la corte del doctorado, pero créeme que fue una experiencia que yo suelo decir, sacó lo malo y lo mejor de mí a la vez, porque son momentos de desesperación, porque como tú bien decías en el trabajo, no es que el jefe te va a ayudar, no es que acá es básicamente defiéndete solo y verás cómo acabas y cuando termines, regresas. Claro. Y esas experiencias, digo, a veces le falta al estudiante poder rozarse con otros individuos de otras nacionalidades, de otros conocimientos, y volviendo a esta parte de lo que decía, piensan que vivimos en una burbujita, y idolatran a ese docente que viene de una burbujita,
y no ha tenido ni siquiera la oportunidad de decir, ah, no, ve, mira, yo estudié con fulano, sultano, mengano, yo trabajé en tal o tal cual lugar, y te das cuenta de que no es que yo tenga el mega hiper perfil, porque Claro. hay gente que tiene un perfil muchísimo más grande. Yo, a pesar de la hoja de vida que yo tengo, yo a veces me encuentro todavía con gente que tiene una hoja muchísimo Mucho más. más que yo. Quizás la gran ventaja que a algunos les saco puede ser en la edad, porque claro, tengo 34 años, pero que algunos todavía me dicen, no, usted es muy joven para tener lo que ha hecho a esa edad. Le digo, sí, pero si usted lo ve por el otro lado, yo supe aprovechar mi tiempo. Claro, Si usted no tiene lo mismo que yo, a la edad que usted tiene, ¿cuál fue el de los dos que cometió un error? ¿Usted o yo? claro. Entonces, son las diferencias que a veces eso le falta al profesional, de irse a codear con otras personas y decir, soy bueno, pero tal vez no soy tan bueno como yo estoy pensando. Y ese mismo sentimiento le traslada al estudiante, y el estudiante se siente achicopalado porque dice, ah, no, es que este docente me criticó. Y se sienten mal por eso. Y a la final uno va entendiendo en la vida de que un profesional no puede estigmatizarte o no puede señalarte, porque otro posiblemente te puede decir, no, así estás en lo correcto, el que está mal es él. Claro. Y eso es lo que nos falta todavía aprender, aprender a criticar y a discernir la información. Definitivamente creo que hace mucho falta en el campo de investigación y desarrollo, porque al igual que tú tuve la oportunidad de seguirme formando y estuve en algunas universidades y publiqué artículos también, cosa que yo pensé que era irreal. O sea, yo decía, no, pues soy estudiante, tal vez no pueda, pero alguien me hizo cambiar la perspectiva y me dijo, no, o sea, sí puedes colaborar. Tal vez no escribir como tal porque te falta alguna herramienta en el tema investigativo, pero sí puedes desarrollar ciertas pautas y ayudarme en este tema. Yo le agradezco mucho a mi mentora, que está en Estados Unidos, se llama Mariana Vergara, porque me ayuda a discernir y ver la vida de una vida diferente también, de que sí podía alcanzar otras cosas. Exacto. Y ella también estudió un doctorado a sus 50 años, o sea, después de mucho tiempo que había ya tenido una maestría, decidió estudiar un doctorado, y en cambio le decían lo contrario, que ya no estaba en edad de seguirse formando. Ajá. Entonces, hay esa limitante, ese choque de que a tu corta edad has hecho demasiado, y cuando estás muy adulto, que ya te pasaste la edad y te atrasaste, cuando en realidad cada cual es un mundo diferente y puede seguir manejando su ritmo a su tiempo. Lo importante de esto es, como tú dices, no romper ese paradigma de la burbuja, sino más bien abrirse a otras experiencias, a otras perspectivas, y ver desde otros puntos de vista, en otros países, en otras ciudades, y abrirse a esa oportunidad, porque hay mucha gente que cree que no es capaz, porque tal vez alguien les está diciendo que no lo son, cuando en realidad ni siquiera lo han probado y ni siquiera se han lanzado. Y este tema es igual como cuando emprendes, te lanzas, puede funcionar tu emprendimiento. A la primera. A la primera. O no puede funcionar y vas a quebrar, pero tuviste la experiencia de vivir esto para poder a la próxima vez tal vez tener la oportunidad de hacer las cosas diferentes, cosas que a mí me ha pasado, porque yo he emprendido, he fracasado, he tenido socios, ya no tengo socios. Todo eso me ha ido formando para ahora decir, bueno, tomo estas decisiones de esta manera. Y obviamente me ha ayudado el mismo hecho de escuchar, como tú dices, otras perspectivas, otras experiencias, porque si no vives solo cerrado en tu mundo, viendo desde una óptica muy limitada, tal vez inclusive el mundo de posibilidades que te puede abrir, ¿no? El mismo hecho de estudiar no es solo simplemente tener una formación académica, sino tal vez tener ese contacto con gente que tal vez de otra manera no lo pueda llegar a hacer. O sea, por ejemplo, alguien que sea director o ministro o lo que sea, que está formándose y tú coincides en esa carrera con él, que a mí me pasó, que estuvieron algunos profesionales en la carrera que yo estaba. Lastimosamente me tocó salirme, pero ya pienso retomar esa parte. Pero eran gente que estaba en ministerios y cosas así, en comunicación, y que tal vez de otra manera no hubieses tenido la oportunidad de conocer a esa gente. Exacto, sí. La parte de aprovechar los estudios es poder relacionarte. Sí. Eso es lo más importante. Las relaciones te abren puertas, no hay que descartar a ninguna posibilidad. Porque como te decía al inicio, uno nunca sabe si tu compañero de aula va a terminar en un cargo y te va a terminar ni siquiera ayudando, sino dándote una oportunidad. Yo siempre digo eso. Uno tiene que tener esa capacidad de saber identificar las oportunidades y no tenerle miedo a las oportunidades. Porque mucha gente te dice, es que no me siento preparado, es que no me siento listo. Man, si la vida tuviera un manual fuera espectacular, pero no lo hay. Y uno tiene que coger la oportunidad que se te venga en ese momento, me voy por esta. Sí, pero no sabes si te va a ir bien, pero tampoco sabes si te va a ir mal. O sea, si no arriesgas, no vas a cruzar el río, y tienes que tener esa templanza y decir,
ok, voy a hacerlo, tal vez no he ocupado ese cargo, por la edad obviamente, que lo vas a tener esa oportunidad, pero si no das ese salto trascendental de romper ese miedo, vas a seguirte quedando en la gran mayoría de rezagados que van a seguir esperando que, por poco, y perdón que utilice el término un poco hasta exagerado, que Dios baje y te diga, vea, toma, aquí está una oportunidad para ti, idéntica, calzada para lo que tú necesitas. No pasa. No, Definitivamente no no existe el trabajo de tus sueños, así, Literal. no existe la empresa. La empresa de tus sueños es un camino que se va forjando, más bien, es esas oportunidades que se van presentando y tú las vas aprovechando y vas conociendo gente. Exacto. Que a mí me ha pasado y coincido contigo en eso de que quizás no puedes ser el mejor estudiante, pero puedes ser un gran amigo y un colega que te puede recomendar. A mí me han recomendado mucho y les agradezco a las personas que de alguna manera me han dado la mano y hasta ahora lo siguen haciendo. O sea, amigos que fueron compañeros de la U o compañeros de trabajo que han visto tal vez en una cualidad interesante en mí que puede explotarse, puede compartirse y me han recomendado. Y a veces pasa eso muy seguido cuando tú te vas relacionando y vas formándote, de que el compañero que vio que tú eras muy hábil en alguna materia o alguna cosa y te recomienda con una empresa. O sea, antes te puede recomendar con un amigo que le ayudes a hacer un proyecto de tesis o alguna cosa, pero después te va a recomendar con un proyecto más grande, pues. Exacto, es que es así, mira, yo he escuchado, ¿no? Porque obviamente hay gente que te apoya y te valora, Claro, y te dice, mira, y hay gente hay gente que en realidad te trata de hacerte de menos, te tacha. Yo, por ejemplo, en mi caso, bueno, y tú me conoces personalmente, Rubén, desde bastantes años, y creo que puedes dar fe de que no he cambiado del chico que conociste en el colegio. Un poco más estudioso. Un poco más estudioso y con la barba que antes no tenía. Pero, claro, eso es verdad. pero tú puedes decir, bueno, si a Santiago le vuelvo a ver después de tantos años y converso con él, le sigo viendo a esa misma persona que estaba ahí. Sí, Y definitivamente. eso es parte de algo de mis estudios doctorales, que yo trabajé mucho en la parte del término liderazgo auténtico, es decir, esa persona que no cambia en el tiempo, que no tiene que ser un autócrata o utilizar el título le hace. Exacto, porque hay gente, como tú dices, que el título le hace. Entonces, yo sí he tenido a veces mis estudiantes que me dicen, profesor, qué envidia que tengo con usted, pero es que usted tuvo plata, es que usted tuvo la suerte. Y yo les digo, mire, yo en lo personalmente creo que sí existe un componente de suerte. No sé cómo se lo pueda comprobar, pero siento y pienso que existe la suerte. De alguna forma. Exacto, de alguna forma siento que existe la suerte, pero como he dicho, yo tampoco no es que vengo de una cuna de oro, de una familia acomodada. Yo también vengo de una familia que viene de orígenes muy humildes, que yo tampoco no tuve las cosas que hoy en día tengo, que yo tuve que sufrirlas y sentirlas para tener y entenderlas, para así. Y le decía, yo los estudios, yo cada uno que lo iba haciendo a través de becas, no del 100%, pero sí parcialmente, que de alguna forma te ayudan a paliar los gastos representativos que tienes que tener para poder irte autoeducando y preparándote para un futuro. Y claro, a veces la gente no se da cuenta. Yo como suelo poner este ejemplo muy básico que lo aprendí. Cuando tú vas a un restaurante, tú cuando pides una comida, ves el plato final servido. Pero a veces la gente no se pone a pensar que detrás de ese plato hay trabajo. Hay una persona que se sacó la madre pelando las papas, cortando, asando, viendo. Y esas cosas es lo que nosotros nos olvidamos. Simplemente vemos y criticamos el resultado, más no el trabajo final para el punto final que llegaste. Y eso es parte de que la gente tiene que comenzar a entender, el no sentirse mal, sino que esas mismas personas quizás te dan un pensamiento negativo, tienen que ser ese impulso para tú decir, yo te voy a demostrar que soy capaz de hacer algo diferente. Y no quedarme en el hecho, ay, me están tratando mal, yo no puedo, me siento mal, me deprimo y se acabó la vida. Porque, discúlpame que sea tan crudo, pero es así. Si tú te mueres mañana, el mundo va a seguir. No es que el mundo va a parar, no es que se va a poner en stop y decir, aquí no ha pasado nada. Y si tú te sientes mal, y obviamente todos tenemos a veces sensación de, ay, no me quiero levantar porque me siento mal, quisiera apagar el switch y dormirme unos 3 meses y luego levantarme después de 3 meses y sentirme súper bien. No funciona. Claro. Así te sientas mal, sea porque perdiste un familiar, sea porque terminaste con una pareja, sea porque te está yendo mal en el trabajo, vas a tener que seguir yendo, te guste o no te guste. Claro, sí, yo creo que no hay manera de poder evadir los problemas. Que genial fuera que tuviéramos una varita mágica y decir, saltemos de estos problemas y pasemos de esto y después vemos el resultado. Para nada, yo igual personalmente pasé
como te contaba, una época un poco dura en este tiempo, pero eso fue como que para mí la motivación de decir, no, pues, o sea, tal vez fracasé en este aspecto, cometí errores también y aprendí de eso, pero quiero dar un paso más adelante para sobrellevar este tema y no detenerme, porque igual yo también decía, tengo la excusa perfecta para dedicarme a tomar, emborracharme, o ya porque rompí con mi pareja, estar mal, lo que sea, cuando en realidad a veces, mientras tú estás tomando todo este tiempo y desperdiciándolo, lastimosamente es así, hay mucha gente que está no solo corriendo, sino que está saltando por encima de ti, y tal vez cuando tú quieras regresar de tu época depresiva, ya es muy tarde. Entonces, que no hay manera. Yo a mis sobrinas les suelo decir, porque bueno, ellas tienen la una 19, la otra 18, están en esa etapa que a veces es un poquito conflictiva. Ahora que está un poco de moda la ansiedad. Sí, la depresión. Sí. Antes no tenías esa oportunidad de tener ansiedad y depresión. Ahora, no había cómo eso. Es la verdad, ahora, bueno, uno también siente, ¿no? Tampoco. No, o sea, no puedes decir que no te ha pasado alguna vez, sí, pero no era igual, ¿no? Claro, es como, no sé, en nuestro tiempo de adolescencia, si tú le decías a tu papá, a tu mamá, llévame al psicólogo, te decían que estás loco, que te pasó algo, y, claro. y te quedas como que un poco choqueado de, oye, no me esperaba esa respuesta, esperaba un poco más de empatía. Pero claro, ahora en cambio es diferente. Si tu hijo, tu hija o tu sobrino te dice, quiero ir conmigo al psicólogo, pues no, sí, vamos. Claro, inmediatamente. La salud mental es algo. Exacto, es súper importante la parte de la salud mental, y yo por eso les decía a mis sobrinas, miren, yo pienso que en términos generales la canasta básica debe tener leche, huevos y psicólogo, muchos huevos para ir al psicólogo, pero claro, es sumamente importante aprenderte a conocer a ti mismo, y eso es lo que a la gente le falta. No saben qué era, no saben que están mal, y terminan lamentablemente cayendo en bucles que repiten las mismas historias. Por ejemplo, si nosotros tocamos un poco de las relaciones humanas, tú te preguntas, ¿y por qué me fue mal esta vez? Y si tú eres un poco de retrospectiva y análisis, te das cuenta que todas tus parejas tenían el mismo problema. Claro. Y tú eras el que buscaba esas mismas personas. Y por eso quizás tú también has escuchado que dicen, ¿por qué no encuentro a alguien bueno? Obviamente no vas a encontrar a alguien bueno que está fallando a las 3 de la mañana. Si quieres merecer. Obviamente. Pero si tú buscas otro perfil, muévete en otra instancia de la sociedad, en otros lugares donde puedas encontrar a alguien distinto, y atrévete a probar, pero primero identifícate tú mismo qué es lo que quieres. Claro. Porque qué es lo que normalmente suele pasar en nuestros tiempos, me incluyo, y con las personas que están más abajo de nosotros. Terminan una relación, no toleran el estar solos y corren a saltarse a otra relación. Y viven así. Mismo patrón. Exacto. Y no se dan cuenta que quizás ellos están apaleando un dolor personal, pero no sabes que quizás otra persona que tenía unas muy buenas intenciones contigo le terminaste jodiendo su vida y literalmente le terminaste mandando al psicólogo. Claro. Y eso no se puede. Imagínate qué duro que fue para esa persona de terminar en un psicólogo, no porque decisión personal, sino porque tuvo problemas con otra persona, ¿no? Y literal, y tú le dices, y a veces estas personas tienen ese comportamiento tan narcisista, claro, que al final no aceptan su culpa, te dicen, tú tuviste la culpa. Por tu culpa fue. Por tu culpa es que fracasamos. Por tu culpa es que tú no me dabas atención. ¿Cómo? No, ¿cómo? O sea, aquí he estado solito en la relación, y no es así. El tema de relaciones de pareja y el tema mismo de desarrollo personal, yo creo que sí es súper importante. Claro, y todas estas cosas, ¿por qué las traemos a colación? Porque atan. En todo sentido te ata, desde los estudios, tu trabajo, todo. O sea, tú no puedes dejar a un lado, porque por más que digas, no, pero es que ese es un tema aislado. No. Todo está relacionado. El ser humano es algo integral. Tú no puedes dejar a un lado una cosa por otra cosa. Y yo no comparto mucho a veces este pensamiento que te dicen, deja tus problemas tras de la puerta. O sea, no se puede. No se puede hacer eso. Uno va cargando por más que no quiera. Pero ahí es cambio lo que tú decías, la inteligencia emocional, la responsabilidad emocional de tuya y de tu pareja, de darte esa libertad de decir, oye, yo puedo conversar contigo, sentirme aliviado, desahogarme lo que siento. Y es como que se reinicia y vuelve otra vez, claro. Pero ya estás bien, ya te drenaste todo ese malestar. Y ahora imagínate, si tú terminas solamente absorbiendo, ¿a qué momento drenas? Y ahí es cuando se te rompe el vaso y terminas con ansiedad, depresión y con todos los males habidos y por haber.
en alcohol y drogas también. Así, También. y despechado y terminando, y dices, es culpa de mi trabajo, es culpa de mi pareja, es culpa del resto, de mi familia. Que a veces, y no es así, a veces son problemas personales que tal vez no resolviste tú, que quizás sí puede tener cierta corresponsabilidad tu entorno, sí, pero el responsable de tu vida eres tú, o sea, nadie más te puede dar trabajando lo que tú mismo tienes que hacer y enfrentar. Y cuando vas al psicólogo pasa mucho eso, o sea, hoy vamos a hablar de Rubén, y ya no puedes decir, es que mi mamá, es que mi pareja, es que esto, o sea, es el Rubén. Exacto, ¿Dónde es está? como suelen decirte, tú eres responsable de lo que dices, pero no de lo que entiendes. Claro. Y eso uno también tiene que aprender, como me solía decir un alcalde que tuve la oportunidad de trabajar, apréndete a bañar en aceite y te resbala. Porque Claro. te van a criticar hasta de cómo te paras. Definitivamente, eso es inevitable, porque uno no le puede caer bien a todo el mundo. Y no puede complacer tampoco a todo el mundo. Definitivamente, porque mientras uno está ocupando cargos o está haciendo trabajos, tiene que cumplir con las actividades que están encargadas. Y a veces a mucha gente no le parece y te parece cansón y todo lo demás. Exacto. Pero es lo que te encomendaron hacer. Y exacto, y esa es la final, la responsabilidad de uno, porque como yo a veces, y como tú dices, o sea, yo he tenido conflictos con mis colaboradores en los distintos trabajos, tanto privados como públicos, de que la típica, ¿no? Yo si estuviera en ese cargo, yo lo hiciera así diferente. O él está tomando malas decisiones, y yo a veces a algunos les decía, les retaba, y decía, ok, ya, me estás criticando, dices que este proceso está mal, dame pues la solución. Claro. O sea, no solamente te quedes en la crítica, o sea, y si tú y a veces suena un poquito grosero lo que te voy a decir, pero es verdad, y que le dije alguna vez a algún compañero de trabajo, cuando tú tengas las suficientes credenciales para estar en el cargo que estoy, haces lo que tú quieres. Pero mientras tanto, no, tienes que simplemente tienes que dedicarte a tus actividades. ¿Por qué tienes que enfrascarte en criticar cosas que no te competen? Claro. Y simplemente cumple. Y cuando tengas la oportunidad, porque yo también he estado del otro lado en el cual me quejaba y decía a mis autoridades, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué lo hacen tan burocrático? ¿Por qué no lo hacen de esta manera? Y lo entiendo. Pero al final yo no estaba en ese instante para yo tomar esas decisiones. Yo tenía que ser un espectador y acatar lo que me decían, para bien o para mal. Y como suelo decir, si no te sientes a gusto, porque no compartes la ideología, los procesos y todo lo que sea, hay una puerta muy grande en la cual puedes decir, muchas gracias, me voy y me voy a otro lugar. Voy a buscar donde pueda yo. Y donde yo sentirme bien. Sí, y eso habla mucho también del entorno y ahora es más que comprobado. No sé si hay un estudio detrás de lo que voy a decir, pero creo que sí es bastante retador el tema de decir que eres el resultado de las 5 personas que te rodeas, definitivamente. Entonces, si en ese entorno donde estás tú hay problemas, hay mucha crítica, hay muchas cosas, tú eres el resultado de ese sistema también. Y como tú dices, yo creo que ahora es como que muchas veces la gente dice, no es que estoy en ese trabajo porque no hay nada más, o me tocó estar ahí, o no tengo trabajo porque ahorita no hay oportunidades. No. Y yo, o sea, he visto que a veces es como que la gente se llega a la posibilidad de conocer algo nuevo, o a veces se queda en esa zona de confort y tiene miedo, y el miedo te paraliza, te limita, y yo lo entiendo, yo lo he vivido, yo también he estado en esa posición, pero a veces digo, no, pues, o sea, ahora es como que me he comprometido más en decir sí, aunque a veces no sepa cómo hacerlo, tratar de enfrentar, aunque sea con miedo, nuevos retos. Exacto. Y es justamente este tipo de personas que tú hablas son las que después terminan criticando a los que no tuvieron el miedo de decir sí lo voy a hacer. Claro. Y estar en esa posición por esa misma decisión de tomar. Y obviamente estar en la posición de criticar y cuestionar las decisiones que toma un líder o una persona de autoridad que está por encima de ti, cuando tú dices, obviamente se preparó, se formó, tiene las credenciales y por eso está ahí. Y tú no estás porque no estás preparado. Y a veces criticas, pero tampoco hablas de soluciones. Y en este entorno sí es verdad mucho el tema que hemos vivido, que hay mucha gente que cuestiona a las autoridades, a los profesionales, pero muy pocos hablan de soluciones. Exacto. Y ahora lo que menos necesitamos son más problemas y más críticas a los problemas que ya hay, sino más bien soluciones reales a los problemas que estamos teniendo, y eso aqueja en todo, la parte académica, la parte de empresas, porque todos estamos en el mismo entorno, o sea, en este país. Yo pienso que la única manera de seguir donde estamos es
teniendo la misma actitud de crítica de ponernos el pie unos a otros, a veces digo, cuando en realidad podríamos generar alianzas y mejorar en muchos aspectos. No sé cómo ves tú la mentalidad, que a veces sí veo que hay ciertos limitantes también en nuestro entorno. Sí, la verdad sí, o sea, por ejemplo, hablamos de gente de Gruinda de Ibarra, que somos nosotros también, y yo siempre digo, muchas veces lo que a nosotros nos hace falta es la necesidad. Sí. La necesidad es la que en realidad te hace valorar. Como yo llevo un refrán que suele decir mi papá: le duele al que le cuesta. Sí. Si no te duele es porque no te costó. Y es por eso a veces cuando ya tienes tu primer vehículo o tu primer celular, se te cae, es como que, ¿ves? Dios mío, se cae el teléfono. Pero si es pagado por otro, haz tú y dale, y es así es. y eso lamentablemente es lo que a la gente se vuelve muy cómodo, porque Sí. no siente esa necesidad, no siente eso de necesito crecer, necesito hacer, necesito, y como tú decías hace un rato, salir de esa zona de confort, Ujú. experimentar nuevas cosas, ir a vivir nuevas cosas, romper ese miedo, pero con la finalidad de obtener un resultado futuro, tener un plan claro de hacia dónde yo me estoy apuntando, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que, aunque puede sonar irreal, pero por lo menos soñar, Claro. dónde yo quiero verme. Entonces, por ejemplo, yo cuando salí de la Universidad Católica en el 2018, muchos de mis compañeros me decían: Santiago, ¿por qué te vas? No te vayas. ¿Y qué vas a hacer después de esto? Y era como No, que todo no muy... de conseguir trabajo. Exacto, y la verdad, o sea, no conseguí trabajo, soy muy Claro, franco. así es. Pasé 4 meses bastante complejos, comiéndome prácticamente los ahorros que había tenido. Pero después se me comenzaron a abrir puertas, en un lado, en otro lado, y lo que tú decías, los referidos, el amigo, el conocido, que no solamente, como yo suelo decir, yo para recomendar a alguien, yo tengo que estar muy seguro de esa persona, de quién es, para poder abrir la boca, porque posiblemente Es un eso te compromiso termine también. jugándote hacia atrás, porque resulta que por ser solidario viste una oportunidad de alguien que te hizo quedar súper mal, te decir, mira que me enviaste. Claro. Entonces yo sí he tratado de cuidarme mucho de esa parte. Y también, adicional a eso, yo siempre trato de aprender de la experiencia de los demás. Alguien siempre te va a decir en la adolescencia o hasta un poco en la adultez: déjame equivocarme por mi propia cuenta, déjame a mí aprender. Y yo les suelo decir a los compañeros, ¿sabes? Cuando les escucho eso, les digo: vean, si nosotros para los conocimientos utilizamos teorías, prácticas, métodos que alguien ya inventó hace desde 1800 y pico, ¿por qué en la experiencia no pueden hacer exactamente igual? Porque en ese momento sí es válido, pero cuando alguien te da un concepto y dice: mira, por ahí no te vayas porque por ahí te vas a caer, no le haces caso. O sea, exacto. es medio absurdo, pero es real. Contradictorio, digamos, porque obviamente tú confías mucho en la teoría de los artículos académicos, pero cuando alguien te dice: mira, creo que por ahí tal vez no es el camino que tú quieres tomar y te sugiero que no lo hagas, es como que no, déjame equivocarme, yo voy a aprender así. Exacto. Y yo pienso que sí, y un amigo sabe decir eso, o sea, hay mucha gente que aprende del otro. Y esas a veces las personas que valoran mucho. Yo tengo un refrán de mi psicóloga que ya me mató con ese refrán y se me quedó tan grabado: lo que no se aprende por conocimiento se aprende por sufrimiento. Y eso es lo más complicado. Y aprender por sufrimiento es duro. Es lo peor. Definitivamente. Porque no sabes cuánto va a doler. Porque Obviamente. nadie sabe cuánto puede medir tanto daño que te hacen, tanta cosa que terminas pasando a la final, pero... Definitivamente. Ya, yo creo que eso es algo parte que el ser humano tiene que ir entendiendo. Cada uno es un mundo diferente y va a aprender, pero yo creo que sí es muy bueno a veces aprender a escuchar, y eso a veces nos falta. Y sobre todo a gente que te demuestra con sus acciones, Sí. ¿no? Sobre todo, si tú tienes a alguien que ya es un referente en algo, tómalo, porque te está dando un buen consejo, te está Tal dando vez ya le una pasó. opción. Exacto. Entonces, es aprender a romper ese cascarón de las ciudades pequeñas de las que normalmente salimos nosotros. Claro, porque nos limita también ese Exacto. tema, nos Entonces, hace creer un poco más pequeños. Sí, entonces, para mí, créeme que la oportunidad de haber estudiado afuera, hoy actualmente trabajar en ciudades capitales como Guayaquil, créeme que para mí me siento muy orgulloso de eso, Ujú. porque si tú me preguntas, Santiago, al Santiago más joven, ¿dónde te veías? Posiblemente no te decía eso, Tal vez decías de profe, pero no a ese no nivel. a ese nivel, exacto. Entonces, y darte cuenta de que te comienzan a tomar en consideración y te dicen: ah, mira, tu perfil es muy bueno, o sea, no le pides favor a un perfil del cual tú... O extranjero, tal vez. Exacto, que tú normalmente lo verías. Entonces, nos falta todavía esa decisión de romper y dar ese salto y apostarle a algo adicional.
Porque Claro. a mí me suele pasar algo muy gracioso cuando suelo ir a dar clases a Guayaquil especialmente y en San Borondón. Es el tema de los estudiantes me escuchan mi acento y me dicen, usted es de Quito, ¿no? Le digo, ¿por qué? Es que vimos su hoja de vida y debe ser de Quito. O sea, ellos inmediatamente te afirman, porque no tengo el acento costeño, entonces por ende debo ser de una zona de la Capital, sierra, una directo. capital, básico, directo. Ninguno. Y yo les decía, no, yo no soy de Quito, yo soy de Ibarra. ¿De dónde? De Ibarra, una ciudad que queda en la provincia de Imbabura, la ciudad capital de la provincia. Dicen, ¿y usted cómo llegó acá? Como lo logró. Exacto, entonces yo les, ya, y creo que no me lo oportunidad, yo les cuento estas historias, le digo, Claro. miren, yo hice esto hacia acá, sí, rompí un poco el medio, una vez mandé mi carpeta cuando estaban haciendo selección de docentes para una universidad, me llamaron, me dijeron que les gustó, les impresionó mi carpeta y me contrataron. Y así me fui luego refiriéndome a otros que ya me dijeron, mira, nos gustaría que te unas también a nuestra universidad. Y por ejemplo, ahora me siento muy orgulloso porque una universidad de Guayaquil me invitó a ser docente invitado de programas doctorales de PhD. Qué genial. Entonces, fue como que... Ya un honor bastante Exacto. académico. Entonces, Fuerte. claro, yo regreso a ver el tiempo y digo, en realidad las decisiones que en su momento parecía que no tenían sentido, Ahora tienen organizando. demasiado sentido. ¿Y por qué Eran pasaron en su necesarias. momento? En lo personal, yo soy muy católico y creo en Dios y digo, Dios sabe cómo hace las cosas en su momento. Quizás no lo entiendes ese rato, quizás lo ves mal y dices, no, es que Dios mío, ¿por qué me castigas? Qué mal hice. Uy, claro. Y tanta cosa, y especialmente te pasa con las parejas. Definitivamente. Exacto, y uno regresa a ver, pero tienes que darse cuenta que caso Dios te mandó a esa persona, Tú tú le elegiste, dijiste claro. tú sola. Y entonces, pero las otras decisiones sí van confabulando y dices, sí, o sea, por algo decidí esto y eso me permitió hoy estar acá, porque si no hubiera hecho eso, no hubiera llegado ahora a este punto. Y por eso hay que tener muy claro esa parte y no arrepentirse de las cosas que uno hizo. Puede equivocarse, aprender de los errores, pero como decía una docente mía, un error es la oportunidad para poder mejorar. Claro. Y tienes que verla así. No hay más. O sea, yo sí creo que también en eso y creo que uno tiene que aprender más de lo que a veces se golpea y a veces es difícil, pero son oportunidades también. Yo también a veces lo he visto así, como, ¿qué oportunidad tengo para ahora a crecer y aprender? Tal vez unos 3 libros o 2 libros que tú digas, este par de libros yo recomendaría leerse para desarrollar un poco más, enfrentar los miedos o libros que a ti te han marcado, digamos, que te han... A ver, Has dicho, ¿qué te este puedo? libro me parece... Un libro que a mí me gustó mucho es de Paulo Coelho, que es El alquimista. ¿Ya? Eso fue un libro que lo leí en la universidad y sí me llenó bastante porque te da una visión un poco más amplia de la vida, entender ciertas emociones, entender ciertos paradigmas que muchas veces no los contemplamos de la misma forma y valorar especialmente la vida. Decirte otro libro te mentiría porque he leído varios y de cada uno me he dado un extracto, pero lo que más valoro han sido este tipo de conversaciones que yo tengo contigo. Eso ha sido en verdad lo que a mí más me ha nutrido, el poder compartir con profesionales en los cuales yo me pueda visualizar y decir, yo quiero llegar un momento a ese punto. Y a veces, por ejemplo, ahora me dicen, bueno, Santiago, o sea, llegaste a un cargo muy alto, que mucha gente desearía estar ahí. Les digo, sí, pero yo siento que este todavía no es mi techo. Aquí no es. No, yo quiero seguir creciendo, porque tú te has de haber fijado muchas veces que hay gente que se aferra a uñas y dientes a un trabajo. Definitivamente. Y no le quieren soltar y pueden pasar ahí años y es un ambiente súper tóxico, pero quieren estar ahí. Sí. Y yo siempre les digo a mis compañeros, no, esto es para mí es algo pasajero. Yo no voy a pernotar aquí, yo me voy en otro lugar. Y a veces me dicen, tú estás loco. No, les digo, no estoy loco. Yo quiero seguir creciendo. Claro. Porque si entre más yo me sigo preparando, yo voy a seguir teniendo más oportunidades. Pero mientras tú sigas con tu mentalidad de me voy a quedar en mi rinconcito chiquito, no me voy a ir de ahí, créeme que estás cometiendo el peor error de tu vida. Claro, porque te estás negando la oportunidad de conocer un mundo que tal vez puede ser diferente y te está abriendo las puertas para ver una oportunidad laboral de crecimiento que tal vez tú no la estás contemplando en este momento.
Y habla mucho del tema de que tú mismo te estás autosaboteando. O sea, nadie te está poniendo en pie. Tú mismo estás quedado en el trabajo que escogiste, con la pareja que estás. Todo lo que te está pasando es el resultado de las decisiones que tú mismo has tomado. O sea, no puedes decir, estoy en esta situación porque alguien me condicionó a esto. Definitivamente, a menos que seas menor de edad, que ahí sí, así estás condicionado bajo las reglas de tu casa y de tus papás hasta que te mantengas solo. Ya siendo adulto sí es un poco difícil, hemos visto, ¿no? Que hay mucha gente que todavía vive en esa farra permanente, en esa queja permanente, cuando en realidad hay muchas oportunidades y tal vez tú no las estás viendo porque sigues viendo solo en esa burbuja que a veces es la que te condiciona. Porque como tú dices, en otras ciudades dicen, tal vez viene de una ciudad capital, tal vez se formó en esto porque tuvo cuna de oro y todo lo demás. Cuando la realidad es otra, o sea, nosotros que ya nos conocemos años, la hemos palpado y hemos vivido muchos momentos duros y todo, y sabemos cómo es la realidad en este caso, y a veces cuando yo estaba en otros países también digo, no, pues de Ibarra, o sea, porque a veces, y de Ecuador no tienen referencia, no es más que a veces Quito, y más que a veces, o algo Otavalo, a veces es como más referente que Quito, o sea, como que dicen, pero tú no vistes como indígena, pues Ecuador es un mundo muy grande, o sea, no es solo ese sector, eso es una parte tradicional, tal vez turística, tal vez, pero hay muchas otras cosas. Y yo también con estos espacios trato de dar a evidenciar eso, o sea, de que aunque seamos una ciudad pequeña, aunque estemos de aquí, aunque seamos ecuatorianos, podemos lograr cosas grandes y estamos más que convencidos de que es así. O sea, no todos son noticias malas, hay este tipo de experiencias de sacar adelante y hacer cumplir sueños. Yo he visto que tú te has ido preparando y has ido cumpliendo tal vez cosas más grandes y como ahorita te dice alguien, no, pero si ya estás en la cúspide y tú dices, no, pues, todavía puedo seguir creciendo, estoy joven, puedo hacer muchas cosas todavía. Yo creo que a veces no condiciona ni la edad, ni el dinero, ni eso, sino más bien son tus criterios, ¿no? Es tu propia idea, es como tú te visualices. Yo ¿Hacia siempre dónde pienso vas? es lo que tú decidas hacer, o sea, yo creo que en la vida para todo hay tiempo. Sí. Lo malo son los polos. Los extremos son los Exacto, que... son los que a nosotros nos perjudican mucho. Uno tiene que aprender a vivir porque tiene una sola vida, pero el hecho de que tienes una sola vida no significa que le vas a acabar en los peores vicios que puedes encontrarte. Claro, Pero- rock and roll. Exacto, pero también tienes que tener esa mesura para saber en qué momento hacer qué y qué no hacer en ese momento y qué Ujú. decisión es trascendental y con quién sí tienes que sentarte a conversar y decir, oye, mira, estoy pensando en tomar esta decisión. ¿Crees que lo debo hacer? ¿No crees que lo debo hacer? ¿Qué consideras? Bueno, quizás para nosotros fue un poco complicado porque, bueno, en mi caso, y creo que es algo similar a lo tuyo, mis padres apenas terminaron la educación Claro, primaria. en mi caso, Entonces, más o menos. yo me acuerdo cuando iba a entrar a la universidad, le decía, mami, papi, ¿qué carrera creen que debe seguir? No sé, pues elige tú. Yo, Claro, yo igual, era como que, chuta, por aquí creo que es así, ¿no? exacto, y Y me equivoqué, yo sí puedo decir, o sea, me equivoqué, tal vez tomé una carrera que no era en ese momento, no porque yo no era bueno en esa carrera, sino porque tal vez lo que estudiamos no nos dio las bases para esa carrera, Exacto. justamente. No te sientas mal si estás en ese punto, más bien busca como para que eres bueno. reorganizarte y orientarte. Y yo creo que 6 meses de un semestre o un año que estés en una carrera que tal vez no te gusta y estés dándote cuenta de que no, es un tiempo prudente para dar un cambio. Exacto. Pero no estés saltando tampoco de carrera en carrera porque eso es como que irresponsable también con tu tiempo. Exacto, con tu tiempo y bueno, en el caso que tus padres te estén Te pagando, estén pagando, también es irresponsable es con la la inversión Y si de te ellos. estás pagando tú mismo, o sea, duélete por tu trabajo. Claro, Tampoco definitivamente. no lo desperdicies tan abruptamente. Pero si ya estás en octavo semestre no te cambias. O sea, yo también he visto eso así como que, loco, ya estás a 2 semestres de acabar la carrera. Después de tal caso sigues una maestría, algo que te prepare Exacto. a lo que más te gustó, pero no votes. O sea, hay mucha gente que ya estando en ese semestre coge y se cambia. No digo que esté mal, pero digo tal vez sé condescendiente con el tiempo, que es lo que Exacto. no regresa, la yo siempre verdad. suelo decir que el regalo más precioso que te puede dar alguien es el tiempo. Ujú. Porque el tiempo no lo recuperas. Tú un mal negocio, pierdes dinero, pero le atiendes en otro negocio y recuperaste toda esa inversión. Ujú. Pero el tiempo nunca lo vas a recuperar y es algo que se va a desperdiciar. Por eso es muy importante saber invertir en ti y saber con quién también inviertes tu tiempo. Ujú. Porque como tú decías de las relaciones, a veces invertimos en gente
que a la final no te terminó sumando nada, sino que te mandó al psicólogo y encima tuviste que tú pagar al psicólogo para que te ayude a salir de ese hueco, o sea. Entonces digo, no, o sea, es medio absurdo todo esto, es gracioso, pero es parte de la vida. Sí, en realidad pasa y yo creo que mucha gente se va a identificar y empatizar también, creo. Sí, y hay gente que no, pues sí, no, pues ustedes son unos exagerados, ¿no? Dale chance a la vida. Analiza bien todo. Exacto. Nosotros no estamos hablando desde una perspectiva de teoría, mucho de lo que conversamos creo que sí ha sido muy práctico y real, entonces creo que eso también nos puede, es como tú dices, con conocimiento de causa y a veces con el aval hasta técnico de lo que te estoy diciendo. Exacto. Analízalo así. Sí, entonces hay que tomarse ese tiempo y a los chicos, o sea, métanle ganas. Sí. Es cuestión de meterle ganas, esto no es nada del otro mundo, es cuestión de fajarse y decir, vamos para adelante, venga que quien se venga encima. Uh-huh. Y no tenerle miedo a este tipo de cosas, a arriesgarse. Hacer inversiones a veces grandes, claro que a uno le asusta, claro que uno a veces tiene un defecto que es bueno y malo a la vez. Por ejemplo, yo en el doctorado estudié una asignatura que se llama escenarios, que más o menos se relaciona mucho con la teoría de los juegos, que te las has de haber escuchado. Uh-huh. Es una teoría en la cual te dice, ok, vamos a plantearnos millones de escenarios para todas las cosas que pueden llegar a pasar en un momento determinado. Tengo una compañera que me suele decir, pero es que tú eres demasiado ansioso, por eso tú te preocupas de millones de cosas. Le digo, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que yo voy a estar preparado para cualquier escenario que se me presente, porque yo ya lo pensé y lo visualicé. Uh-huh. Entonces a mí no me van a agarrar de bajada a nadie, porque yo ya tengo mi idea cómo voy a responderte a la pregunta que me vengas a hacer a mí. Claro, y ya tienes analizado más o menos para dónde vas. Exacto, entonces hay gente que no lo ve así, y por eso suelo decir a veces, cuando tú le dices a alguien, no sé, chuta, yo ahora sí me voy de viaje y me muero en el camino. Que estás loco, pesimista, negativo. No es que sea pesimista negativo, pero es una posibilidad. Claro. Existe esa posibilidad de que pueda morir. Como no existe la posibilidad de que no me voy a morir. Obvio, uno no quiere, pero puede pasar. Es parte de, entonces cuando eres parte de la vida. Tú eres consciente de eso, uh-huh. Sabes cómo aprender a manejarte y no te vas a caer en errores infantiles en ningún sentido, porque ya tienes una visualización clara de hacia dónde estás apuntando y cómo quieres trabajar para ese futuro que tú mismo te estás proyectando. Uh-huh. Entonces son situaciones que a veces nos falta. Siento que a nuestra sociedad le falta, especialmente a mí me gustaría que dentro de las mallas curriculares hablaran un poco del tema de psicología, de las emociones, que les ayuden a los estudiantes a que no se depriman, porque a veces también los padres son confabuladores, suelo decir, de esto, porque si tu sobrino, tu hijo no tiene buena nota, te acaban de hablar y el chico se pone un estándar tan alto que a veces tiene miedo hasta de decirle, papá, saqué un 8, porque ya sabes que te va a mandar un poco y más allá. Entonces, y tú sabes que en la realidad las notas no condicionan los trabajos. La verdad no condicionan, es iniciativa. Yo te puedo decir, yo no me podría jactar, y las personas que vean y posiblemente algún amigo lo vea, podrá decir, si a Santiago en la escuela era así, fulano y sultano. Recién me encontré con unos compañeros de la escuela y me dicen, pero vos no eras así y esto y este otro. Les digo, sí, tienes razón, nunca voy a negarlo. ¿Qué les voy a mentir? Claro. Si yo era un superdota, no, jamás, imposible. En el colegio tú me conociste, tampoco no era un estudiante que digas que claro, no éramos como los abanderados, digamos. Exacto. Pero yo algo que sí me quedó mucho es esta filosofía japonesa que ponen en práctica, que es la disciplina algún rato gana la inteligencia. Porque si tú eres disciplinado y estás ahí constante, dándole, créeme que lo vas a hacer. Pero eso también ayuda y siempre les comparto yo a mis estudiantes de que no se sientan mal. Porque obviamente tenemos que decirlo, hay estudiantes que son muy inteligentes de manera innata, genética, claro. Y ellos aprenden. Digo, pero ¿sabe cuál es la gran desventaja de ese estudiante que es muy inteligente y aprende muy rápido? ¿Cuál? Que ese estudiante se va a confiar. Uh-huh. Porque él va a decir, nadie me va a superar, yo soy muy capaz de todo esto, pero no se da cuenta que hay otros que están trabajando como hormiguitas, subiendo peldaño por peldaño, algún rato le va a alcanzar y le va a sobrepasar. Uh-huh. Y eso es muchas veces lo que yo puedo darte como mi experiencia de vida. Yo no, como te dije, no he sido un estudiante destacado. Claro, somos compañeros. Pero ahí estuvimos. Exacto, sí, pero es la disciplina y la constancia. Sí, el enfoque. Esos son los dos puntos transversales. Disciplina y constancia. Y créeme que nada en la vida te va a derrumbar en ningún momento. Definitivamente.
Ya para ir concluyendo, Santi, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuál es la red social que más usas? Bueno, pueden utilizar Facebook, que es todo ese de la escuela antigua. O LinkedIn, o no sé. Sí, estoy en LinkedIn, estoy en ResearchGate para temas académicos especialmente, También en Facebook, Como como Santi Leal o Santiago Leal me encuentran. En la parte, la verdad no utilizo mucho Instagram, te soy muy honesto, no lo utilizo, soy pésimo pero TikTok yo creo que soy de esa generación y soy de los que comparten el meme que dicen, yo en pandemia no caí en TikTok y hasta ahora sigo siendo uno de esos supervivientes que no tengo cuenta de TikTok. No es porque no me guste, no, simplemente no le veo lo importante porque... por ahora. No, la verdad no, porque yo he visto muchos alumnos que se pierden en el TikTok, Sí. pasan viendo videos y veo a los niños también en lo mismo y digo, sí, que Dios es mío, una o sea, ansiedad muy fuerte. entonces Sí. dije, no, eso no es sano, yo lo veo así, otras personas pueden pensar diferente y está bien, que hagan lo que sientan a gusto. Pero en esas redes pueden encontrarme y siempre a las horas, ¿no? Para lo que se necesite. Igual también la invitación a la gente que quiera formar parte del instituto. Sí, bueno, hay que tomar en consideración que el Instituto Superior Tecnológico Cotacachi es un instituto público adscrito a CENESID. Entonces justamente hoy, en esta semana, y es la última semana que nos encontramos en los procesos de inscripción, que tienen hasta el 31 para ingresar al registro único.gov.es, para que el estudiante pueda postular a cualquiera de las instituciones públicas a nivel nacional. Y posteriormente CENESID se contactará con ellos a través de un correo electrónico para decirles cuándo tienen que rendir su evaluación. Una vez obteniendo los puntos necesarios para la carrera que ellos hayan considerado, pues en ese instante se elegirán la universidad y la carrera que quieren estudiar. Entonces, en este caso, nosotros les invitamos a que vengan al Instituto Superior Tecnológico Cotacachi. Contamos con carreras que son muy atractivas. Pueden encontrarnos también en redes sociales como Instituto Superior Tecnológico Cotacachi o en nuestro web oficial, que es el mismo nombre. Y pueden averiguar, si necesitan tal vez alguna duda, inquietud, pueden acercarse al instituto y pues ahí yo mismo les atiendo para que explicarles cómo funciona y sobre todo para que no se queden solamente en las tecnologías. Te cuento un datito más antes de terminar. Justamente nosotros hicimos un convenio con la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, UTEC, que nos está ayudando ahora en día para que los estudiantes no se queden solo en tecnología, sino puedan acceder a licenciaturas. Entonces, tratamos de ofrecer, como siempre digo, el trabajo que uno hace no es para uno. Yo especialmente lo hago para mis estudiantes y que ellos vean el fruto y que ellos en su momento sean, como suelen decir en los deportes, que ellos os juzguen después de las cosas que yo he hecho. Claro, que después hablen del trabajo que uno ha hecho después de que se implemente primero. Exacto. Igual yo agradecerte la oportunidad, más bien gracias por el tiempo que te diste para poder estar en este espacio y espero que no sea el primero y podamos seguir conversando de algunas alianzas y cosas. No sé, del instituto creo que faltó hablar un poco sobre las carreras, no sé cuántas hay, la verdad. Nosotros tenemos 6 carreras. Tenemos la carrera de administración, tenemos gastronomía, tenemos desarrollo integral infantil, tenemos confección textil, tenemos diseño de modas y tenemos operaciones turísticas. Bacán. Entonces, ya saben, en caso de que también ustedes puedan ver una opción y tal vez gente que está muy cercana al sector, puede ser que también se beneficie mucho de tener una educación de calidad en el instituto. Igual a nosotros nos ha gustado mucho estar aquí. Gracias por abrirnos las puertas no solo de tu espacio, sino de tu casa también y compartirnos tu experiencia, porque creo que es también un ejemplo de superación y desarrollo, que es algo muy positivo en este tiempo que hay demasiadas noticias negativas y creo que darle un granito de arena de algo bueno que está pasando también en nuestro entorno es algo que nos motiva a seguir haciendo esto. Igual en mi nombre Rubén Navarrete, nos pueden encontrar en todas las redes como nesdigitalec.com y a mí como RP Navarrete. Nosotros sí tenemos todas las redes porque necesitamos, porque es nuestro trabajo, digamos así también. Sí, eso mismo, entonces gracias. ¿Algún mensaje final tal vez? Bueno, decirles que no dejen de soñar. Puede sonar una palabra bastante trillada, pero créanme que cuando uno le pone empeño a los sueños, esos se cumplen en su momento. Gracias, hasta una próxima ocasión. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por haber visto este podcast. Vamos a compartir mucha más información. Si nos quieren encontrar y saber sobre nuestros servicios, estamos como nesdigitalec.com y nosotros hacemos marketing, redes sociales, videos y también
Si tú eres un emprendedor, un empresario, un profesional que quiere salir en el podcast, estás cordialmente invitado. Escríbenos a nuestras redes y vamos a contactarnos contigo.